Así que vamos a dar inicio esta mañana a la palabra del Señor, haciendo nuestra confesión bíblica. ¿Les parece? Quiero invitarle a que conmigo diga: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo, mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios y reflejamos unidad divina. Amén. Por favor, busquen en su Biblia Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo del 1 al 4, va a ser el pasaje que nos va a dar sustento a la enseñanza, a la predicación de esta mañana. Hemos estado desarrollando la serie Reflejo Unidad Divina, aceptando a los nuevos convertidos. Y hoy vamos a hablar del tema: soporto sus flaquezas. Soporto sus flaquezas. Romanos capítulo 15, versículo del 1 al 4. Nos ponemos de pie, por favor, para leer la Escritura como señal de reverencia a la palabra y de honra a Dios. Y dice así la palabra del Señor. Usted tiene libertad de unirse conmigo a leer en voz alta, no tenga pena. Dice así la palabra: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Tomen su lugar, amados hermanos. Hay un dicho muy antiguo que reza de la siguiente manera: lo que peor le cae a uno es lo que más le persigue. No sé si escucharon alguna vez ese dicho. Lo que peor le cae a uno es lo que más le persigue. Yo no sé si a usted hay algo que le caiga mal. Y si hay algo, no me extrañaría, porque somos seres humanos. Y solo esperaría que no sean los pastores los que le caigan mal. O que no sea el pastor el que le cae mal. Pero a mí si hay algo que me cae mal, vieran hermanos, me estoy confesando con ustedes hoy. ¿Sabe qué es lo que me cae mal a mí? Las pobres mosquitas, las moscas, hermano. Y me caen mal especialmente cuando uno está comiendo y las moscas. Y por esta época en que empieza el calor, como que se alborota más, ¿verdad? Y ahí van las moscas. Y uno con su cucharadita de frijol aquí, la mosca pasa encima. Y ya siente uno que aterriza o se pasa llevando un granito de frijol ahí. Y en el caso mío a veces me aterrizan aquí, no sé por qué, no sé, que miran, pensarán que es el aeropuerto internacional La Aurora. Mira, qué feo siento, porque como tengo pegadita esta parte que así le pedí a los del salón de belleza que me dejaran un pedacito aquí pelado, ahí cabal siento las patitas de las moscas cuando van caminando ahí, hermano. Y entonces las pobres, con todo mérito, han llegado a caerme mal. Y como me caen mal, parece que más me persiguen a mí. Y ahí están, cada vez que me voy a sentar a comer, por lo menos una. Y si es una hay, hermanos, yo ya no como tranquilo. Y entonces ahí tengo mi matamoscas. Pero el problema es que a veces las moscas no se paran en donde uno les pueda dar, son bien listas, hombre. Y bueno, la cuestión es de que es una gran lucha que tengo con eso.
tal vez porque me caen mal, es que más me persiguen, cumpliendo ese dicho. Yo no sé qué le cae mal a usted, pero a veces, y lo vamos a decir con mucha madurez, con mucho respeto, dentro de la iglesia hay hermanos que tienen algunas acciones, algunas actitudes que a nosotros no mucho nos agradan. Y eso nos pasa a todos. Nosotros nos amamos todos unos a otros. Yo espero que desde la perspectiva bíblica y espiritual mantengamos ese amor. Pero siempre nos damos cuenta que hay alguien que hace algo que no nos parece a nosotros, que no nos agrada. Y como no nos agrada, parece que siempre lo hace cuando estamos nosotros. O siempre que estamos nosotros, aparece la persona que hace aquello. Entonces, el tema de hoy es ad hoc, es adecuadísimo para que nosotros podamos decir, reflejo unidad divina, aceptando a los nuevos convertidos y soporto sus flaquezas, entendiendo por flaquezas sus debilidades, entendiendo por flaquezas su desconocimiento de la palabra, entendiendo por flaquezas su inmadurez espiritual. Y entonces nosotros, basados en este pasaje, mis amados hermanos, tenemos que cambiar radicalmente nuestra actitud, por amor a Dios y por amor a nuestros hermanos. Nosotros no podemos cambiar a las personas, nosotros solamente podemos enseñarles y podemos modelarles las buenas conductas, pero es la palabra la que nos enseña y es la palabra la que nosotros debemos transmitirles para que ellos mismos en un momento dado lleguen a ser fuertes, lleguen a ser maduros, y les va a tocar soportar las flaquezas de otros que vengan atrás. De hecho, tenemos que partir de la premisa de que todos tenemos a alguien más maduro que nosotros y alguien menos maduro o más débil que nosotros en la fe. Siempre es así, incluso en lo físico. Hay alguien más gordito que nosotros y alguien más delgado que nosotros. Si usted es delgado, no crea que es el más delgado, va a encontrar otro más delgado que usted. Y si usted es gordo, no se preocupe, siempre va otro más gordito que usted. Si usted es colocho, va a encontrar otro más colocho. Y así sucesivamente. Todo, siempre, en la vida siempre hay alguien que está por arriba y alguien que está por abajo de nosotros. Es como una cadena. Pero lo que nos enseña la Escritura es que debemos soportar las flaquezas de aquellos que son más débiles que nosotros. ¿Cómo hacemos eso? De acuerdo con nuestro pasaje, mis hermanos, en el versículo 1, evitemos agradarnos a nosotros. Evitemos agradarnos a nosotros mismos. Eso es lo que dice la Escritura. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. De manera que si hay tres hermanos, aquí está el más fuerte, aquí está el término medio y aquí está el más débil. Estando los tres está el fuerte, el menos fuerte y el débil. Pero si no está el más fuerte, ¿quién queda como más fuerte? El término medio. Y como débil sigue siendo esta persona. Pero si no está el más débil y solo queda el más fuerte y el menos fuerte, ¿quién resulta siendo el débil? El menos fuerte. Por eso les digo, todo es relativo. Y aquí la Escritura nos enseña que debemos evitar agradarnos a nosotros mismos, porque eventualmente vamos a estar en el papel del débil y eventualmente nos tocará estar en el papel del más fuerte, del más maduro. Esto es fácil de comprender, hermanos. Los que creemos ser fuertes o que en un momento dado de la vida nos encontramos en una situación donde nos toca ser el más fuerte, hablando espiritualmente, mis hermanos, no físicamente. Espiritualmente somos los más fuertes, entonces nuestra responsabilidad es soportar las flaquezas de los débiles y para eso debemos de evitar agradarnos a nosotros mismos. Eso es importante, es lo que dice la Escritura. Para conseguir ese elemento, entonces es fundamental
Fíjense que yo hasta me equivoqué cuando estaba leyendo este pasaje por primera vez, ahora que estaba preparándome, porque leí cómo es que dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agrandarnos a nosotros mismos. Leí yo, fíjense, no agrandarnos, no seas agrandado, le dicen a uno, como quien dice, no se sienta más de lo que es. Tendría sentido también si fuera agrandarnos, pero no es agrandarnos, que a veces nos puede suceder, sino agrandarnos a nosotros mismos. Es decir, el mundo no gira en derredor de nosotros, mis amados hermanos. Los demás no están para que nosotros seamos felices. Nosotros debemos procurar que los demás sean felices alrededor nuestro, porque el ser humano es egoísta por naturaleza. Nos gusta tener el control de todo y que las personas que nos rodean actúen como pensamos o como creemos nosotros. Si entonces nuestra acción pasa a ser que aquellas personas que son más débiles actúen como nosotros queremos que lo hagan, como a nosotros nos gusta, como nosotros nos sentimos bien, entonces lo que estamos haciendo es agradarnos a nosotros mismos y en el fondo agrandándonos nosotros. Pero nosotros debemos soportar la debilidad de las acciones que no compartimos, porque entonces ahí es donde surge aquella persona que a usted no le parece que haga esto o aquello, que cante como canta, o que hable como habla, o que se comporte como se comporta. Ahí es donde debemos ser tolerantes y no agradarnos a nosotros mismos, sino agradar a los demás, para que el reino del Señor, para que el reino de Dios no sufra divisiones, mis hermanos. Es importante nuestro papel, es importante. Y entonces creo que desde esta perspectiva nosotros debemos pensar siempre que somos los más fuertes. Porque ¿cómo saber quién es más fuerte que yo? A veces se nota, ¿verdad? Ah, no, es que este hermano sabe más de la Biblia que yo, entonces es más fuerte. Ah, no, este hermano ora no sé cuántas horas. Este hermano dice que nunca ha dejado de dar un diezmo. Ese es más fuerte que yo. Si yo soy más débil. Pero aún así no debo esperar yo que él actúe bien conmigo, sino yo esforzarme. O sea, el débil debe esforzarse. Por eso me gusta aquel canto que dice: diga el débil, fuerte soy. Nosotros, hermanos, todos tenemos debilidades. Por más que tengamos años en la iglesia o en el cristianismo, en el evangelio. Yo tengo 34 años en el evangelio, pero tengo mis debilidades todavía. Entonces, ¿cómo no las va a tener alguien que tiene 1 o 2 años, o 1 o 2 meses? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Recuerdan que la semana pasada hablábamos de la empatía. Ahí tiene que ver la empatía también. Bueno, la segunda cosa entonces que nos enseña la Escritura aquí es que agrademos a los demás, pero noten lo que agrega: que agrademos a los demás en lo que es bueno. Número 2, versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Soportar esas flaquezas no significa agradarlos en todas las cosas. No significa agradarlos en las cosas malas. Significa que nosotros debemos procurar agradar al más débil, pero en aquello que es bueno, que nosotros estamos muy claros, muy conscientes que le va a ayudar y que le va a edificar. Porque si le ayudo o si le agrado en aquello que yo sé que va a estar destruyendo su vida espiritual, entonces no está bien tampoco. Es importante que notemos eso, mis amados hermanos, porque si no nos vamos a ir por otro rumbo. Debemos agradarlos, pero en lo que es bueno. Esa es la condicionante, porque necesitamos guardar un equilibrio, ¿verdad? No podemos simplemente aceptar las flaquezas de las personas, sino en aquello que es bueno. En ello debemos agradarles
porque también al agradarles a ellos en lo que es bueno, en lo que es para su edificación, estamos agradando a Dios. Pero si yo agrado a alguien en algo que es malo, y por quedar bien con él, yo termino haciendo lo malo con él, entonces voy a desagradar a Dios. Entonces ya no está bien el asunto. Así que, mis amados hermanos, necesitamos entender esto. No en sus pecados, no en sus cosas malas, porque generalmente el recién convertido, para hablar de los recién convertidos, traemos cosas del mundo que no las vamos a dejar de la noche a la mañana. Eso es un proceso y cuesta, mis hermanos amados. Ahí es donde entra nuestra labor, ahí es donde entra nuestro trabajo. Tengamos cuidado. El asunto es que muchas veces queremos ser buenos hermanos y lo que hacemos es que ocultamos las faltas y los pecados de los otros hermanos. Y así creemos que estamos siendo buenos. Les estamos agradando, pero en lo malo, no en lo bueno, hermanos. La verdad es que en este caso no agradamos al Señor. Eso desagrada a Dios. Y no es lo que la Biblia nos enseña en este pasaje. Aquí dice muy claro el versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Ahora, ya no está esperando solo nuevos creyentes. Mire a su alrededor, mire al pueblo de Dios, mire a los hermanos que están aquí. Yo debo agradarles a ustedes en lo que es bueno para ustedes. Debo agradarles en lo que les va a edificar. Esa es mi responsabilidad. Primero, no agradarme a mí mismo. Segundo, agradarles a ustedes, pero no en cualquier cosa, en lo que es bueno, en lo que es para edificación. Y tercero, sigamos el ejemplo de Cristo. Mire, aquí nos destroza la palabra, porque si quisiéramos poner algún argumento nosotros, es decir, no, pero mire, es que fíjese que si yo no hago esto con él, o si yo no le ayudo en esto, entonces se va a perder. Aquí nos da el ejemplo de Cristo. Versículo 3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Esta palabrita vituperio, no sé si todos la entendemos bien, pero yo busqué en el diccionario y vituperio quiere decir censura, desaprobación o descalificación. Incluso se puede traducir como insulto. Esos insultos, esa descalificación, esa desaprobación y censura que nos tocaba recibir a nosotros por causa de nuestro pecado, la recibió Cristo. Él recibió esos vituperios. Los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Él nos ha dado ejemplo. Él vino a agradar al Padre y lo dijo muchas veces. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre, decía el Señor Jesús. Al agradar al Padre, tuvo que sufrir muchas cosas, hermanos. Él nunca se agradó a sí mismo y sufrió hasta la muerte, y la muerte de cruz, que era, nosotros lo sabemos, la muerte más denigrante, la muerte más vergonzosa, la más cruel, la más despiadada, la que estaba destinada para los peores criminales en aquel tiempo. Y con tal de agradar a su Padre, y como eso era bueno para nosotros y era para nuestra edificación, entonces Él permitió que lo llevaran a la cruz del Calvario y dejó su trono en primer lugar, vino al mundo, se hizo hombre, y estando en condición de hombre, Él entregó su vida por nosotros. Y ese es el ejemplo que nos da la Escritura. Ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Por ello, en el momento de la crucifixión, dice la Escritura que fueron cargados en Él los pecados de todos nosotros. De esa manera pudo Él expiar nuestros pecados para que la justicia de Dios nos fuera imputada, nos fuera dada a nosotros. Hermanos amados, a veces nosotros no nos gusta agradar a los hermanos.
No nos gusta condescender con los hermanos. No les tenemos paciencia, como diría aquel personaje de la televisión. No tenemos paciencia con alguien que es más débil que nosotros. Mire, yo diría que la paciencia que nosotros debemos tener con los más débiles es la paciencia que tiene mamá con su bebé. Miren los bebés. Ahí estoy viendo ahí a Esther Abigail. No es Esther. Esther Abigail. Abigail, ¿qué es? Se lo fue a ver. Scarlett Abigail. Scarlett. Ahí está inquieta, miren. Pero la mamá no es, quédate ahí, pues te tiro por allá. No. Viendo cómo la tranquiliza, cómo la calma y todo. Eso es lo que necesitamos nosotros como nuevo convertido. Porque ella es pequeñita, ella es débil, ella no razona. Así es como nosotros debemos actuar. Muy bien. Además de tomar el ejemplo de Cristo, el versículo 4 nos lleva a otro panorama, a otra serie de ejemplos, que son un montón de ejemplos en la Biblia que tenemos de hombres piadosos. Tomemos todos los ejemplos de la Biblia para tener esperanza. Ahí vamos a nuestro último versículo, el 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Este verso resulta siendo muy alentador, hermanos, porque la idea básica es que las grandes historias y las pequeñas narrativas también de la Escritura, de la Biblia, tienen el sentido al darnos ejemplo, al trazarnos, modelarnos lo que nosotros debemos hacer. Ahí tenemos, por ejemplo, a Job. Ahí tenemos al mismo apóstol Pablo. Ahí tenemos a Bernabé. Ahí tenemos a un montón de personajes, ejemplos del Antiguo y del Nuevo Testamento, en donde nos muestra esa paciencia, ese amor divino en la forma en que ellos actuaron y alcanzaron buen testimonio y con ello la esperanza de la vida eterna. Y es que eso es lo que nosotros debemos perseguir, la esperanza de la vida eterna, la misma que ellos buscaron, que ellos procuraron y que ellos tenían, es la que nosotros tenemos hoy día. Al final de cuentas, cuando nosotros aceptamos a una persona débil en la fe, cuando nosotros le tenemos paciencia, cuando nosotros nos esforzamos por agradar a esa persona en lo que es bueno, en lo que le va a edificar, nosotros lo que estamos haciendo es alimentando la esperanza de la vida eterna en ella y en nosotros mismos. Porque llegará el día, hermanos, en que nosotros estaremos con nuestro Señor, en que nosotros partiremos para allá, Él vendrá por nosotros y allá entonces seremos galardonados, allá tendremos una vida llena de paz. Todo lo que hoy día aquí nos afecta, nos aflige, nos carga a nosotros emocionalmente, allá se quedará atrás. Y sobre esa base es que nosotros tenemos que esforzarnos. Así que, mis hermanos amados, en vía de conclusión, los problemas en la iglesia se agravan cuando cada uno está pretendiendo agradarse a sí mismo. Si yo pretendo agradarme a mí mismo, no voy a hacer nada por agradarles a ustedes. Si ustedes están agradándose a sí mismos, no van a hacer nada por agradar al otro hermano, a la otra hermana. Entonces, ahí es donde empieza el problema y eventualmente algunos empiezan a agrandarse, como decimos. Pero nosotros, hermanos amados, debemos de ser tolerantes, de ser pacientes, de ser amorosos y de reflejar la unidad divina en todo momento para con nuestros hermanos en Cristo, especialmente para aquellos que inician el camino de la fe, especialmente para aquellos que por alguna razón se debilitaron en su fe. Esto sucede como en el matrimonio, cuando el esposo, la esposa o los hijos buscan que todo sea de acuerdo con lo que ellos creen. Entonces en el hogar no hay armonía.
porque cada uno está buscando hacer lo que le parece mejor. Pero cuando en el hogar el esposo trata de agradar a la esposa trata de agradar al esposo, la madre trata de agradar a los hijos, y el padre a los hijos, y los hijos a los padres, hermanos, hay una armonía preciosa y hay una competencia saludable por quién se agrada más el uno al otro. Así sí se vale competir, hermano. Así sí. Y al final de cuentas, todos agradan a Dios, que es lo fundamental. En la vida espiritual debemos reflejar esa unidad de esta manera, tratando de agradarnos mutuamente unos a otros. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y decía que ya el Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Ya en la Biblia tenemos narrativas, tenemos historias, tenemos relatos de lo acontecido. Ahí tenemos, por ejemplo, la vida me impresiona mucho la vida de Noemí. Aquí ahora vino hermana Noemí. La vida de Noemí y sus nueras, y especialmente el caso de Ruth. Como una joven mujer, ahí sí que teniendo la vida por delante, no trató de agradarse a sí misma. Ella trató de condescender, de hacer lo que fuera mejor para su suegra. Y se fue con ella. Y le dijo, no, yo me voy contigo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Y cómo Dios recompensó a esa mujer, hermano? Una mujer moabita, no era una mujer israelita, era una mujer de Moab. Y Dios la recompensa, primero, dándole un marido de lo mejor que podía encontrar. Un hacendado, un adinerado. Y no fue un buen marido porque haya tenido mucho dinero. Fue un buen marido porque la amó verdaderamente. La honró a Ruth. Y luego el Señor la pone a Ruth en la línea ascendente del linaje de nuestro Señor Jesucristo. ¡Ah! ¡Qué privilegio, hermanos! Yo creo que Ruth resulta siendo, no estoy seguro si abuela o bisabuela del rey David, de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, los ejemplos de la Escritura son para que nosotros tomemos en cuenta que la vida no se trata de agradarnos a nosotros mismos. Hay quienes dicen, hoy sí me voy a dar este gusto, me lo merezco. Pero ¿cuándo hemos pensado, hoy voy a agradar a mi hermano, hoy voy a agradar a mi hermana, aunque no se lo merezca? Porque alguien ya hizo algo por mí que yo no merecía, que fue pagar el precio de mi salvación. Padre bueno, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias, porque nos enseñas a reflejar unidad divina, aceptando a los nuevos convertidos, soportando sus flaquezas. Gracias, Dios bendito, porque quizás sin darnos cuenta, muchas veces a nosotros nos han soportado nuestras flaquezas. Muchas veces a nosotros se nos han hecho concesiones desde la perspectiva espiritual y divina. Y ahora, Señor, estamos en el camino de la preparación, estamos en el camino de la capacitación para ser instrumentos de honra para ti. Porque en la medida que agradamos a nuestros hermanos, sabemos que te agradamos a ti. Por favor, Señor, llena con tu Santo Espíritu la vida de cada uno de los aquí presentes. Sáciales de bien, Señor. Renueva sus fuerzas, renueva su amor, Señor, interior, ese amor que proviene de ti. Y permite que cada uno actuemos en consonancia con el mensaje de tu palabra en esta mañana. Oramos para que asimismo, Señor, tú satisfagas las necesidades que cada uno de ellos tienen, Señor, para que en cada familia la manifestación gloriosa de tu poder, de tu provisión, de tu sanidad, de tu libertad, Señor,
de tu liberación sea manifiesta abundantemente en cada hermano y en cada familia, Padre. Bendice, oh Dios, al que no pudo venir porque está enfermo, porque está debilitado en algo, en la fe o en alguna situación emocional, material, humana. Te rogamos que tú tengas misericordia y que derrames bendición hasta que sobreabunden esas vidas. Muchas gracias, Padre. Por favor, al salir de tu casa, llévanos con paz, llévanos con bendición, Señor. Y llévanos, Señor, con este mensaje, almacenándolo en nuestro espíritu, para que nuestra vida, Señor, sea mejor cada día. Te alabamos, Padre Santo, te bendecimos en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Si llegaste hasta aquí, no olvides dejar un comentario, tu like y suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de los siguientes videos que tendremos en nuestro canal y tampoco olvides activar la campanita. Dios te bendiga. All the fame and all of the faces, all the fake congratulations, buying stuff to fill the spaces. Is it ever enough when it never could be to gain all the world but never be free? So we say, what's the use comparing, worrying and stressing, keeping up with everyone? When trying to be somebody, perfect love reminds me that I've got everything I could want. Ooh, oh, 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 so we sing, what's the use comparing, worrying and stressing, keeping up with everyone? When trying to be somebody, perfect love reminds